Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos acerca del proceso de formación para los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Quiero que reflexionemos en el siguiente mensaje, ya que muchos de ustedes, al ser llamados ministros extraordinarios al servicio de nuestra iglesia, pues como bien a veces no conocemos cuál es nuestra misión. Hoy vamos a comprender 5 etapas muy importantes: el encuentro con Jesucristo, la conversión, el discipulado, la comunión y el envío, es decir, la misión. Hoy quiero que entiendan este proceso de formación de los ministros extraordinarios, ya que muchas veces tenemos un comienzo, un llamado, un encuentro con Cristo resucitado, pero en el camino muchos ministros van desertando por diferentes situaciones y circunstancias. Por eso hoy quiero invitarte a que me acompañes a reflexionar este mensaje donde comprenderemos cuál es este proceso formativo para poder cumplir nuestra misión, incluso hasta las últimas consecuencias. La vocación y el compromiso de ser hoy discípulos misioneros de Jesucristo en el mundo nos exige una clara y decidida opción por la formación de los miembros de nuestras comunidades, cualquiera sea la función que desarrollen en la iglesia. En esta tarea no hemos de apartar la mirada de nuestro Maestro, Jesús, quien formó personalmente a sus discípulos y apóstoles. Jesucristo nos da el método: vengan y vean. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Con perseverante paciencia y sabiduría, Jesús invitó a todos a su seguimiento. A quienes aceptaron seguirlo, los introdujo en el misterio del reino de Dios, y después de su muerte y resurrección, los envió a predicar la buena nueva con la fuerza de su espíritu. Su estilo se vuelve emblemático para los formadores y cobra especial relevancia cuando pensamos en la paciente tarea formativa que la Iglesia debe emprender en el nuevo contexto sociocultural. Con Jesucristo y como Él, podemos contribuir al desarrollo de las potencialidades de las personas y favorecer así su formación como discípulos misioneros. Queridos hermanos, entrando en este detalle de lo que ya nos dice el texto, debemos recordar que Jesús es quien forma a sus discípulos y apóstoles, no nadie más. Recuerden que al nosotros presentarnos como servidores en la iglesia, nuestro primer ejemplo y verdadero ejemplo debe ser Jesucristo. Muchas veces tenemos esta idea errónea en nuestras mentes de que seguimos testimonios falsos. Es que el padre fulanito de tal, o la madre fulanita de tal, o el seminarista, o la religiosa, o el diácono, que me dio un testimonio bueno, por eso me dejo guiar. Pero en el momento en que yo veo a ese sacerdote, o a esa religiosa, o a ese seminarista ser irregular en su vida, es decir, llegar a tener posiblemente una doble vida, nos desanimamos y entonces perdemos el sentido de nuestra misión dentro de la iglesia. Y aquí ya lo vemos muy claro. El proceso formativo inicia dándonos cuenta de que Jesús es quien nos va a instruir en esta misión. Él es quien nos llama, Él es quien tiene la iniciativa y Él es quien nos va a instruir en este caminar. Por eso es importante que veamos a Jesús como el centro de esta misión. Jesús que nos dice: vengan y vean, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también muy importante cómo Jesús invita a todos a este seguimiento, pero Jesús lo hace con paciencia y sabiduría. Y es entender de esta forma que el proceso formativo tiene una sola intención: llegar a vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque con Jesús, con su muerte y resurrección, Jesús deja instaurada e inaugurada ya la misión del reino de los cielos aquí en la tierra. Es decir, ya aquí en la tierra podemos vivir esta probadita de lo que es el cielo. Sin embargo, esto será hasta el momento en que Jesús entregue a la iglesia con su Padre Dios. Y de esta forma podremos vivir verdaderamente el reino de los cielos en la eternidad. Es decir, por siempre y para siempre.
pero hay que empezar desde aquí. Y es así como nosotros entendemos que nuestra misión es predicar la buena nueva con la fuerza de su Espíritu. Ahorita vamos a ir viendo en el desarrollo de este tema cómo Dios nos va a ir instruyendo, cómo es el proceso formativo de nuestra vida, y solamente tú y yo nos tenemos que dejar guiar en este camino de formación. No hay que perder de vista que el itinerario formativo del seguidor de Jesús hunde sus raíces en la naturaleza dinámica de la persona y en la invitación personal de Jesucristo, que llama a los suyos por su nombre, y éstos lo siguen porque conocen su voz. El Señor despertaba las aspiraciones profundas de sus discípulos y los atraía. El seguimiento es fruto de una fascinación que responde al deseo de realización humana, al deseo de vida plena. El discípulo es alguien apasionado por Cristo, a quien reconoce como el maestro que lo conduce y acompaña. Fíjense aquí algo muy importante en el camino de formación. Primero, no hay que perder de vista que todo seguidor de Jesús hunde sus raíces en la dinámica de la persona y la invitación que Jesús le hace personalmente. Porque recuerden que Dios te llama a ti, Pedrito, a ti, Juanito, a ti, Perenganito, por tu nombre. No llama al de al lado, no llama a tu familia, te está llamando a ti por tu nombre. Entonces tú tienes que dar respuesta en tu persona y por tu propia cuenta. No echarle la culpa a alguien más por las ocasiones de que no vas a responder generosamente a este llamado de Dios. El Señor entonces despertaba las aspiraciones profundas de sus discípulos y los atraía. Jesús, de cierto modo, ya te atrajo a su iglesia. Él supo cómo atraerte, y ahora que estás aquí, debes de tener fascinación respondiendo tú generosamente a esta realización humana, para que el deseo de ti como discípulo te haga ser una persona apasionada por las cosas de Dios, una persona que reconozca a Jesús como aquel que lo conduce y lo acompaña. Muy importante, reconocer la voz de Jesús es entender dónde está el punto de partida de mi conversión. Todos ustedes que ahora están no solo como ministros, sino también en algún grupo específico de evangelización, saben muy bien en el fondo de su corazón cuál es el motivo que los mueve a seguir estando de pie realizando estas actividades pastorales en nuestra Iglesia Católica, porque tú bien sabes lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso no te olvides de ese primer momento, ese momento fundante donde Jesús te llama. En los procesos de formación de los discípulos misioneros, hemos de atender los 5 aspectos fundamentales que aparecen de diversa manera en cada etapa del camino de formación. Son 5: el encuentro con Jesucristo, la conversión, el discipulado, la comunión y por último, la misión. Es decir, cuando ustedes son enviados a realizar esta obra de amor. Y veamos el primero, el encuentro con Jesucristo. Quienes serán sus discípulos ya lo buscan, pero es el Señor quien los llama. Sígueme. Esto lo encontramos en Mateo 9:9 con esta iniciativa de Jesús. Recuerden, nosotros no somos los iniciadores. Por eso viene aquí algo muy importante cuando muchas personas se enorgullecen o se enaltecen por sí mismas. Es que yo fui quien empecé en esta comunidad. Es que yo fui quien donó lo de la parroquia. Es que yo fui el que creó los primeros grupos. Es que yo fui el primero que hizo esto. Es que yo fui, y así nos las podemos llevar con tantas personas que han pasado por nuestra iglesia realizando su servicio y que se creen incluso más que Dios o más que los apóstoles, cuando en realidad nosotros no hemos tenido ninguna iniciativa. En realidad toda esta iniciativa de nuestra existencia humana y desde nuestra creación y desde el origen del mundo, esta iniciativa la ha tenido Dios. Dios es quien en su infinito amor, su infinita misericordia y su infinita bondad ha tenido a bien pensar en el hombre y darle vida, darle existencia, además de darle tantas cosas para poder vivir en esta tierra. Y es por ello que nosotros no nos podemos glorificar de haber tenido la iniciativa,
sino es Dios quien toma la iniciativa. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, es Jesús quien nos dice, ven y sígueme. Él toma la iniciativa de esta misión, es decir, el encuentro con Jesucristo viene de Él mismo. Se ha de descubrir el sentido más hondo de la búsqueda y se ha de propiciar el encuentro con Cristo que da origen a la iniciación cristiana. Este encuentro debe renovarse constantemente por el testimonio personal, el anuncio del querigma y acción misionera de la comunidad. El querigma no solo es una etapa, sino el hilo conductor de un proceso que culmina en la madurez del discípulo de Jesucristo. Sin el querigma, los demás aspectos de este proceso están condenados a la esterilidad. ¿Qué es la esterilidad? Pues algo que no da frutos, algo que no da vida. Bien, en este texto debemos entender primero qué es el querigma. El querigma es el primer anuncio del amor de Dios a sus apóstoles. Aquella persona que quería conocer a Jesús, pues ese primer anuncio de lo que se le hablaba de Jesús, pues es el querigma, ¿sí? Ese es el momento fundante de que Dios nos llama. Cuando Jesús llama, Mateo, ven y sígueme, Felipe, Tomás, dejen sus cosas, dejen sus trabajos, dejen sus familias y síganme, vengan conmigo. Esa iniciativa la toma Jesús y eso se conoce como el querigma, el primer anuncio del amor. Que Jesús toma la iniciativa de llamarte, eso es el querigma. Pero aquí dice el texto que el querigma no solamente se tiene que quedar como algo abstracto, algo que ya pasó hace mucho tiempo. Ya hace mucho tiempo que Dios me llamó, pues yo voy a seguir trabajando en lo que ya estoy haciendo. No, el querigma no solo es una etapa, no solo es un momento, es un encuentro que debe estarse renovando constantemente. Es decir, cada cierto tiempo, incluso cada semana que tú asistas a la Eucaristía, debes renovar este querigma, este primer encuentro con Dios resucitado, en la persona de Jesucristo. Que cada vez que comas de su cuerpo en la Eucaristía, puedas renovar ese encuentro y decir, Señor, soy humilde, soy débil, soy pecador, pero aquí estoy una vez más para cumplir tu voluntad. Eso es lo que quiere Jesús de cada uno de nosotros. Que ese encuentro, que no solamente haya quedado algo abstracto en el pasado, sino que se siga renovando constantemente, porque en algún momento también nos podemos desanimar, como diría el dicho por ahí, dejando la toalla colgada. Por eso es importante que nos estemos actualizando constantemente. La conversión es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración, cree en Él por la acción del Espíritu, se decide a ser su amigo e ir tras de Él, cambiando su forma de pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, consciente de que morir al pecado es alcanzar la vida. Todo discípulo misionero, cuando se encuentra con Jesús, un resultado de ese encuentro, lógicamente, es la conversión. Una persona que ha recibido ese encuentro amoroso de Jesús, que ha recibido ese apapacho, ese acogimiento, entiende que la conversión solamente es dar un paso, es decir, un sí, una respuesta a ese amor. Cuando alguien me ama, yo me dejo amar y por consiguiente, la respuesta es la conversión. Es pura lógica humana y lógica divina, porque en la conversión entendemos el amor, que el fruto del amor es el perdón y vivir en alegría, en armonía, en paz, en humildad, en caridad. Debemos entender que vemos ahora a Jesús como un amigo, que debemos ir tras de Él en esta conversión. Y para ir tras de Él, pues queremos imitarlo. Por eso uno de los libros recomendados en esta etapa de la conversión es Imitación de Cristo, del autor Thomas de Kempis, que es un libro que nos ayuda a imitar verdaderamente a Jesucristo, ser más humildes, vivir en la sencillez, que no nos dejemos llevar por la vida material, por los placeres que nos ofrece esta vida, sino que más bien podamos vivir en la sencillez, podamos vivir en el amor, en la fraternidad. Y por ello, pues debemos cambiar nuestra forma de pensar y de vivir. Lamentablemente, muchos ministros extraordinarios y también personas del coro, de liturgia y demás,
Pero hoy específicamente sobre los ministros. Hay quienes han sido llamados. Empiezan un proceso de formación intelectual, pero muchas veces les cuesta trabajo convertirse de corazón, dejar sus cosas pasadas, dejar sus placeres. Y vemos hoy en día muchos ministros que siguen sus vidas pecaminosas ordinariamente como lo venían haciendo. Debemos ya dejar ese hombre viejo atrás y convertirnos en ese hombre nuevo que Dios quiere ser para cada uno de nosotros. La conversión es una respuesta. Cuando tú le dices sí a Jesús, sí te quiero seguir, sí quiero ser tu discípulo, en otras palabras, es sí quiero cambiar, sí quiero ser diferente, sí quiero ser buena persona. Y de esta manera, la conversión se consigue por este paso de aceptación al llamado de Dios. El discipulado. La persona madura constantemente en el conocimiento, amor y seguimiento de Jesús Maestro. Profundiza también en el misterio de su persona, de su ejemplo y de su doctrina. Para este paso es de fundamental importancia la catequesis permanente y la vida sacramental, que fortalecen la conversión inicial y permiten que los discípulos misioneros puedan perseverar en la vida cristiana y en la misión en medio del mundo que los desafía. Es importante que en esta parte del discipulado, en la medida que ustedes van a ir avanzando en experiencia del apostolado, de cada domingo o diariamente o durante las horas santas, cuando van a visitar enfermos, cuando realizan una liturgia de la palabra, cuando dan una reflexión, cuando dirigen alguna oración, etc., se van a ir dando cuenta que el camino del discipulado exige una constante formación catequética. Es decir, tú como ministro tienes que aprender a saber persignarte bien, a rezar el Padre Nuestro bien, a aprenderte el credo, las oraciones básicas de nuestra Iglesia Católica. Además de que tienes que aprender a rezar la liturgia de las horas, como un requisito básico de nuestra formación. Aprender a rezar el rosario. Un ministro extraordinario debe saber rezar el rosario de pies a cabeza, no titubear, no ponerse nervioso. Además de que el mismo ministro tiene que estar bien preparado para poder dar una buena predicación, un consejo, un mensaje de reflexión, incluso saber dirigir a un grupo de personas, pararte al frente sin titubear y sin tener nervios. Esto lo exige el camino del discipulado, porque tú como discípulo misionero ahora te vas a parar frente a un grupo de personas a dirigir en la persona de Cristo, así como los apóstoles que fueron enviados por Jesús y que tuvieron ese poder de pararse frente a la gente y poder dirigir en nombre de Jesús esta comunidad. Ustedes van a ser líderes de comunidades. Por eso es importante que se preparen en este camino de formación. La comunión. No puede haber vida cristiana sino en comunidad. En las familias, las parroquias, las comunidades de vida consagrada, las comunidades de base, otras pequeñas comunidades y movimientos. Como los primeros cristianos que se reunían en comunidad, el discípulo participa en la vida de la iglesia y en el encuentro con los hermanos, viviendo el amor de Cristo en la vida fraterna solidaria. Y primero, quiero aclarar, no hay ministro si no hay iglesia. No hay iglesia si no hay ministros, sacerdotes, religiosas, obispos, etc. Es importante que entendamos que somos comunidad. Queridos ministros, nosotros no venimos a ser llamados para hacer el trabajo solos. Mucho menos lo vamos a realizar solos sin la iglesia. Necesitamos a nuestra iglesia. Necesitamos participar en comunidad. No te separes, no te dividas, no quieras hacer las cosas por tu cuenta. Porque me ha pasado, he visto testimonios de ministros que en la medida que se van preparando, van siendo cada vez más inteligentes. Van adquiriendo experiencia en su vida. Van aprendiendo muchas cosas. Y con el paso del tiempo, no quieren hacer comunidad. Quieren trabajar individualmente. Eso no nos sirve. Al final, somos iglesia. Porque sin la comunidad no hay sentido de nuestra misión. Todo es comunión. Esto que queremos compartir con nuestros hermanos, apoyarnos unos a otros, aprender de los otros y también enseñar a los otros. Pero siempre en este gesto de comunidad. Y por último, la misión. El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor,
experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo, muerto y resucitado, a hacer realidad el amor y el servicio en la persona de los más necesitados. En una palabra, a construir el reino de Dios. La misión es inseparable del discipulado, por lo cual no debe entenderse como una etapa posterior a la formación. Es importante entender que ustedes, ahora que han recibido ese amor, ese encuentro, ese acogimiento de Dios, ustedes no se van a quedar eso para sí mismos. Al contrario, Dios los ama porque quiere que a través de ustedes derramen ese amor y ustedes ahora propaguen su amor y su misericordia hacia con todos nuestros hermanos. Y ahora nosotros, ser personas vivientes en medio del mundo, actuando como otros Cristos. Es decir, en la persona de Cristo somos otros Cristos. Por eso debemos actuar como tal. Y es importante que un discípulo misionero que ha recibido ya ese amor no se lo puede quedar para sí. Es necesario compartirlo para dar fruto, para dar vida a esta misión. Y es por ello que dice: debemos ir al mundo a anunciar a Jesucristo muerto y resucitado. No solamente es a Jesucristo, sino tenemos que anunciar por qué muere Jesús. Muere por un gesto de amor, por nuestros pecados, por la redención de la humanidad, porque quiere que tú y yo seamos felices, vivamos en paz, seamos personas realmente llenas de este amor. Un amor que da vida y que provee misericordia hacia nuestros hermanos. Todo esto tiene sentido cuando entendemos la resurrección. Una iglesia que no cree en la resurrección no tiene sentido. Sin la resurrección, nuestra vida y nuestra fe es vana, porque cuando no creemos en la resurrección, pues todo se va a quedar abstracto en esta tierra. Nosotros, que creemos en Jesús y que nos ha presentado la resurrección como un regalo, como un don que se nos va a dar en la eternidad, en el futuro, pues hay que empezarlo a trabajar desde aquí. Hay que empezar a realizar obras buenas para ir acumulando nuestros bienes en el cielo. Y estas obras buenas se refieren a cosas tan sencillas de la vida cotidiana. Ya lo vemos en Jesús: visitar al enfermo, ayudar al necesitado, vestir al desnudo, visitar a los encarcelados, dar de comer al hambriento, todas las obras de misericordia. Además de asistir a tus sacramentos, de confesarte, de vivir el perdón y muchas cosas más. Pues, queridos hermanos, la misión que tenemos es ir y hacer ahora más discípulos. Nosotros ya somos discípulos, ya vivimos este camino de formación, pero el camino exige conversión. Y todos los días hay que estar pidiéndole a Dios que nos ayude a ser personas buenas, humildes, compartidas, que hagamos comunidad. Y esto en el sentido mismo de ese encuentro. Recuerden el momento fundante de su llamado. Nunca se olviden por qué decidieron seguir a Jesús. Ustedes son los que han tomado la decisión, no yo. Cada quien debe responder generosamente a este llamado de Dios. Por eso, queridos hermanos, formémonos y eduquémonos en nuestra fe para poder dar buen testimonio de Jesús, que es el buen pastor. Pues hasta aquí el video del día de hoy, queridos hermanos. Espero hayan comprendido las 5 etapas de la formación para que nosotros seamos discípulos misioneros en medio del mundo. Nos vemos y que Dios te bendiga.